Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Y estamos aquí ya conversando de lleno con la doctora Ivani Ureta Faúndez. Y al tiro les cuento por qué es tan importante que les cuente todos sus apellidos. Querida Ivita, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctora. Muy contenta, la verdad, de volver a estar con usted en esta instancia. Ah, qué bueno, ya vamos a tener muchas cosas para conversar hoy día. Voy a contarle un poquito a las personas quién eres tú. Ivani Ureta es médico de las primeras generaciones de la Universidad Andrés Bello y tiene una larga historia de formación académica, pero hoy yo voy a querer que ella se presente ella misma, ¿cierto? Porque quiero que ya entren en contacto con la persona, porque la historia que vamos a contar hoy tiene que ver con una experiencia de vida que a todos les va a hacer mucho sentido. Querida Ivita, preséntate, desde que nos conocimos en Andrés Bello. Bueno, yo conocí a la doctora Herrera estudiando medicina. Ella era la secretaria académica de la escuela cuando yo estaba en tercero, y creo que ahí fue la primera vez que la vi. ¡Una bruja! Era la que nos salvaba nos orientaba respecto a incertidumbres que uno tenía en la universidad. Después fue mi profe de medicina interna, etcétera. Pero ya siendo médico, entré de inmediato a la especialidad de psiquiatría en la Universidad de los Andes. Pasaron 3 años más. Saliendo de la formación como psiquiatra, entré a trabajar al Hospital Salvador al día siguiente y rápidamente me fueron asignando responsabilidades y yo me di cuenta que me faltaba conocimiento en salud pública. Y entonces, muy estudiosa como siempre, hice un magíster en salud pública, también en la Universidad Andrés Bello, con una pasantía en la Universidad Complutense de Madrid, etcétera, 2 años más. Ya tenía 32, 33 años. Me faltaba algo más que hacer en psiquiatría y hice un diploma en terapia conductual dialéctica, es una psicoterapia especializada para pacientes con trastorno de personalidad limítrofe grave. Y al año siguiente, estudiando italiano, yo dije, quiero ser mamá y así como ahora. Estaba en ese minuto en pareja, pero no fue fácil. Y hice un intento ya en medicina reproductiva en la clínica Monteblanco con el doctor Ricardo Pomer, que también, porque el mundo es chico, era compañero de la doctora. Sí. Ese intento no funcionó, tuve una pérdida gestacional a las 7, 8 semanas de embarazo. Fue muy difícil emocionalmente, en todo sentido. Y eso fue a fines del 2019. Yo ahí ya tenía 35 años. Parte de la pandemia, y yo digo, bueno, vamos a postergar esto para cuando se pase el COVID. Después me di cuenta que no se iba a pasar. No, pero claro. Espera ahí un poquito, Ivita. Entonces, digamos que buena parte de los primeros 15 años entre escuela de medicina 7 años, psiquiatría 3, el magíster de salud pública, el diplomado en terapia conductual dialéctica, tú ya habías ocupado una cantidad importante de años de fertilidad, ¿cierto? En estudiar. Sí. Estudiar y trabajar y trabajar y trabajar. Y en ese sentido, hasta ahí no había sido un tema esto del llamado del alma de ser madre. Sin embargo, yo tengo que decir que tú tienes una familia maravillosa, que tus 2 papás, ¿cierto? Son unas personas adorables, tu hermano es una persona adorable y que se veía venir esto de que en algún minuto
esta chica súper estudiosa igual tenía que darse el minuto, el permiso, ¿cierto?, de armar su hogar, su casa en forma independiente. Tú, cuando ya estabas en este proceso de pensar, voy a hacer este intento de ver por qué no funciona espontáneamente, o sea, la terapia de fertilización, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue como te lo propusiste o las cosas se fueron dando como de a poquito, te hiciste un examen y este llevó a otro? ¿O cómo lo pensaste? La verdad es que efectivamente se fue dando de a poco. De partida mi instinto de ser mamá estaba desde siempre, ¿ya? Me acuerdo, mis compañeros de la universidad me molestaban cuando estábamos en el internado de pediatría, porque yo en la tarde, cuando terminábamos de hacer los quehaceres clínicos y estudiar para los seminarios, yo regaloneaba con a las guaguas que estaban hospitalizadas. Entonces... ese instinto siempre estuvo. Lo que pasa es que, claro, uno piensa este es el momento de formarse y la vorágine va avanzando y entonces pasa el tiempo y en realidad uno no se representa que en un futuro, que pasado los 30 y tantos, pues esto puede ser un problema. ¿Ya? Mi pareja en ese momento está vasectomizada. Y ya tenía hijos, claro. Y ya tenía hijos, etcétera. Entonces yo ya sabía que en esas condiciones no iba a poder embarazarme de forma natural, digamos. Claro. Y entonces íbamos a recurrir, y lo hicimos, a técnicas de fertilización asistida. Y entonces, cuando conocí al doctor Pomer, que me lo recomendaron y personas cercanas habían tenido buenas experiencias con él, él me pidió los exámenes y me dijo así como, bueno, estos 35, fueron varios intentos, así que fue como estos 33, estos 35, estos 37 años, son importantes. Y entonces mi cuerpo no respondía de la forma más habitual a las hormonas de estimulación para poder rescatar ovocitos y hacer un in vitro. Entonces tuvieron que usar dosis mucho más altas en mí. ¿Y tú Y así crees que, todo. perdona, Evita, tú crees que el haber estado en un ambiente hospitalario también pudo haber tenido algún factor de riesgo? Lo menciono porque la gente que estamos en los intensivos nos sometemos a radiación, digamos, en forma bastante más frecuente que el resto de la población, a estrés, a tóxicos. Yo creo que es algo multifactorial, la verdad. Los internos de medicina no usamos los clips que se usan Los dosímetros, Sí. claro. Entonces, la verdad es que no tenemos idea. Yo siempre salía corriendo cuando llegaba Rayos a la UCI, cuando le iba a salir de consulta. Pero eh, la verdad es que es algo probablemente multifactorial. Y uno no lo sabe hasta que se ve enfrentado a esa situación. Hace poco apareció Jennifer Aniston hablando que si a ella alguien le hubiera dicho, ella habría guardado uno. Oh, Y no lo hizo y no pudo, o sea, decidió no seguir en el fondo, porque hay otras formas, pero decidió no seguir y no logró ser mamá. y eso que Entonces, es la novia de América que le decían, ¿no? y por supuesto, y que recursos económicos no le deben No faltar. le faltaban. Entonces, y es verdad, y yo en este proceso de la historia empecé a decirle a todas mis amigas de Peri 30, si puedes, guarda ovocitos porque sería, es tremendo tener la convicción de querer ser mamá y no poder. Y en tu caso era una infertilidad primaria, no había habido embarazos previos, Yo nunca había tenido, pérdidas. pérdidas antes del primer intento que fue, como le contaba, el 2019. Claro. Ahí la conclusión fue tema genético.
se hizo un estudio genético a la embrioncita, que era una niña, y tenía un problema genético que era incompatible con la vida. Entonces, llegamos al inicio de la pandemia, me separé, quedé sola. Y avanzaba el tiempo. Seguía corriendo el tiempo, yo ilusamente cuidándome muchísimo del COVID, por supuesto, hasta el día de hoy no me he contagiado, y esperando que esto bajara un poco, o que se pasara, entre comillas, para decir ahora lo voy a intentar. Yo estaba convencida de que acompañada o sola yo quería ser mamá igual, o sea, que eso no me iba a detener de alguna manera, ¿ya? Es que eso es maravilloso. Esa frase, en el fondo, es lo que desde alguna manera, antes eso no era en la sociedad como bien, le daba susto a la sociedad que una madre asumiera sola por su cuenta y riesgo la maternidad. Como que si pasaba, o si te habían metido un golazo, bueno, había que pechugar, pero en realidad el tomar la decisión libre, responsablemente y amorosamente de querer ser madre, es fantástico, porque le cambia el paradigma, en el fondo, a este pequeño, a esta decisión, a este pequeño gesto de maravilla, de tener la autonomía de decir: no necesitamos un tercero, nos bastamos nosotros para generar esa relación de amor con tu hijo. Claro. Ahora, quiero que le expliques en 2 palabras, y yo sé que tú lo vas a poder hacer en forma muy simple, ¿qué es hacerle estudio genético al embrión que se ha implantado? Es como si uno pudiera descifrar su código genético, saber si es mujer o es hombre, y si tiene algún trastorno antes de que siga avanzando el embarazo. Hay varias formas, ¿ya? Y claro, la que hicimos esa vez fue que una vez que yo tuve el aborto, no fue completo, entonces tuve que ir a la clínica y tuvieron que hacerme un legrado, sacar en el fondo los restos del embarazo, y ese embrioncito se manda a un estudio genético. Y por lo tanto ven ahí en el microscopio cómo están sus cromosomas, y detectan fallas genéticas, en el fondo, que para poder tener un diagnóstico de lo que pasó y de por qué. Y ahí fue que, claro, se vio que era mujer y que había una lesión específica en un cromosoma que implicaban problemas cardíacos, y probablemente por eso perdió los latidos. Lo otro incompatibles con la vida. Exactamente. Lo otro es el diagnóstico genético preimplantacional, que es el estudiar las células del blastocisto, o sea, del embrión muy, muy chiquitito, de apenas 5 días, antes de transferírselo a la mujer. Y eso fue lo que se hizo después, porque como había antecedentes de problemas genéticos, queríamos con el doctor Pommer tener la certeza de que este embrioncito tenía las condiciones óptimas para poder intentarlo de nuevo. ¿Y tú piensas que o hubo alguna evidencia de que de ahí para adelante, probablemente por un antecedente familiar, este trastorno genético podría repetirse en los embarazos siguientes? ¿Estuvo como dentro de las posibilidades? Pero no me contestes al tiro, Vamos a ir a la segunda pausa musical y seguimos conversando con Ivani Ureta. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.